En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En nuestra primera charla hemos comentado una frase muy profunda, un poquito misteriosa, del apóstol San Pedro. Al final de su discurso de Pentecostés, Pedro dice: escapad de esta generación perversa. Y vimos que ese escapar no significa evadir el castigo, escapar no significa salir corriendo de miedo, escapar significa Dios ha roto tus cadenas, levántate y anda. Eso es lo que significa. Pero también, apoyándonos en otro pasaje de los Hechos de los Apóstoles, hemos mencionado lo que le sucedió a Pedro. Resulta que Pedro en la cárcel estaba en cadenas y estaba dormido. Por supuesto, ese sueño de Pedro es un sueño inocente, pero nos sirve de imagen para hablar de lo que le pasa a mucho católico que está dormido y en cadenas. Dormidos y encadenados. Eso es lo que nos interesa. Ahora bien, el primer requisito entonces para que el Espíritu Santo obre con poder en nosotros es despertarnos. Y por eso hemos hablado al final de esa charla, o digamos en la segunda mitad de esa charla, hemos hablado de los varios modos en que uno se queda dormido. Uno se queda dormido porque pierde la sintonía con Dios. Uno está viviendo en el pecado. Uno está desconectado del amor de Dios. Y por supuesto, la persona que está desconectada no le interesan las cosas de Dios. No le interesan. En segundo lugar, hay personas que están dormidas en el sentido de que están tan absortas en su tristeza que no les logra interesar la tristeza de Cristo. Cristo llora con lágrimas de sangre el aborto, Cristo llora la destrucción de la familia, Cristo llora la destrucción de los matrimonios, Cristo llora las injusticias contra los pobres, Cristo llora la situación de los desaparecidos, los desplazados, los migrantes sin techo. Pero cada uno está demasiado metido en su propia tristeza. Y así es imposible. Lo mismo que los apóstoles en Getsemaní. También hay muchos católicos que están dormidos. ¿Dormidos en qué sentido? En que están tan absortos en su problema y en lo que a mí me ha fallado. Y todo lo que yo he sufrido. Y entonces esas personas que están metidas en su propia tristeza no tienen cabeza para nada más. Nos damos cuenta que los grandes santos, pero en esto nos ganan las mujeres, como en otras cosas, las grandes santas al contrario tienen una tremenda sensibilidad por Cristo. Lo mismo que una esposa casi siente más el hambre del esposo que la propia, lo mismo que una mamá casi siente más la fiebre del hijo que la propia, así también estas mujeres santas
sienten más las llagas de Cristo que sus propias privaciones o sus propios dolores. Y el otro problema es que a veces estamos dormidos, estamos desconectados de los intereses de Cristo. ¿Por qué? Porque únicamente sintonizamos con mi grupo, mi experiencia, mi comunidad. Y cuando uno se mete demasiado en su propio mundo, uno se vuelve desinteresado de otras obras que está haciendo Dios. Por eso existe pereza en los grandes pecadores, pero también existe pereza en muchos católicos buenos. También existe la pereza del católico bueno. ¿Por qué? Porque siente que ya está haciendo mucho. Yo estoy haciendo muchísimo. Si es que imagínese, no contento con venir de una familia católica, ahora último estoy yendo a misa casi todos los domingos. Entonces ya el católico ese ya siente que está haciendo mucho, estamos dormidos. Por eso es necesario despertar. ¿Despertar para qué? La palabra del apóstol San Pedro nos ilustra. Si el sentido del escapar es la trampa se rompió y escapamos, que es lo que dice el Salmo, yo me imagino que ustedes gastaron el receso buscando cuál salmo es el que dice eso. Claro, porque es decir, la gente va y come, se dedican a comer su maní o lo que sea, y resulta que se les olvida consultar ese tipo de cosas. ¿Cuál salmo es ese? Ahora se puede buscar, pero ahí en internet se puede buscar. Ustedes tienen internet. ¿El salmo qué? Ah, bueno, así sí. Uy, me has impactado. La trampa se rompió y escapamos. Entonces hay que conocer las trampas. Cuando el Espíritu Santo despertó a Pedro, le mostró las cadenas y se las rompió. Ojo con eso. Ojo con eso, que es más profundo de lo que usted piensa. Le mostró las cadenas y las rompió. El acto de revelar la cadena y el acto de romper la cadena casi se confunden. Son idénticos en ese pasaje de Hechos de los apóstoles. Le mostró la cadena y se rompió la cadena. El día que Dios te muestra tu cadena, rompe tu cadena, porque Dios no muestra una herida sino para sanarla. Dios no muestra una cadena sino para reventarla. Dios no muestra en qué posilga estás sino para sacarte de ahí, y Dios no muestra en qué cárcel has vivido sino para liberarte. Entonces Dios muestra las cadenas y libera de las cadenas. Entonces hay que conocer las cadenas, hay que conocer las trampas. ¿Para qué? Hay que conocer las trampas para saber por qué tú y yo tenemos que suplicar el don del Espíritu. Por favor, apóyate en el famoso texto de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, hacia la parte final, que nos dice: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que el gran problema no es Uribe. Claro, el gran problema no es Santos. El gran problema no es si la gente vota sí o vota no. El gran problema no es la guerrilla. El gran problema no son los paramilitares. Esos, por supuesto, son eventos a los que debemos responder con verdadero sentido del bien común. Y ese no es nuestro tema de hoy. Pero nuestra verdadera lucha no es ni por un presidente ni por un expresidente. Y como católicos tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Tenemos que defender en conciencia nuestros principios, pero no debemos volver a los seres humanos nuestro enemigo como si ahí estuviera todo el problema. Ese es un gran error que algunos cometen. Hay algunos que quieren concentrar todos los males en una persona, como decir, si nosotros vencemos al presidente, si nosotros vencemos al expresidente, quedó superado todo. No, el reino de los cielos está un poquito más lejos. El reino de los cielos no es tan inmediato. Y San Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6 lo siguiente: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Nuestra lucha es contra los espíritus que ejercen su dominio en los aires.
Es una expresión un poco extraña para nuestra manera de pensar, el espíritu que ejerce su dominio en los aires. Esa manera de hablar, solo vamos a hacer una explicación breve. Hay un salmo que dice: el cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Dentro de la mentalidad bíblica, el cielo es de Dios. Y dentro de la mentalidad bíblica, la tierra es el terreno de las acciones humanas, es el escenario de las acciones humanas. Los espíritus que obran en los aires son fuerzas que están por encima de lo terrenal, por encima de nuestros cálculos, por encima de nuestra astucia, por encima de nuestras fuerzas. ¿Qué clase de fuerzas entonces son ellos? Esos son los demonios. Entonces, cuando dice San Pablo en Efesios capítulo 6, los espíritus que ejercen su dominio en los aires, lo que hay que retener es, están por encima de lo puramente terrestre, están por encima de lo que uno simplemente puede controlar, diagnosticar y resolver. Este tipo de ataque está más allá. Y esas son las trampas. La trampa se rompió y escapamos. Esas son las trampas de las que nos libera Dios. Bueno, entonces, ¿cómo clasificar esas trampas? Yo les voy a hacer una lista. Ustedes saben que a nosotros nos gustan las listas. Vamos a hacer una lista de trampas. Y vamos a seguir la clasificación clásica de la Iglesia Católica, que cuando habla de los enemigos del alma, habla del mundo, el demonio y la carne. Entonces vamos a presentar aquí las trampas típicas del mundo, es decir, las trampas que pretenden retener nuestra libertad, las trampas que pretenden hacer ineficaz el evangelio en nosotros, y las trampas detrás de las cuales están esos espíritus que ejercen su imperio en los aires. Trampas para las que necesitamos un poco de conocimiento, pero sobre todo necesitamos un mucho de oración. Porque Pablo nos dice que esto no es una lucha únicamente contra la carne y la sangre, con lo cual está indicando que necesitamos la fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios la que reprime y vence al enemigo. Entonces no debemos presumir de nuestras solas fuerzas y no debemos pensar que un agudo análisis o un agudo diagnóstico puramente racional es suficiente para develar la astucia del enemigo. Ni debemos pensar que unos buenos propósitos de parte nuestra o una especie de consenso social sean suficientes para vencer estas lacras. ¿Cuáles son esas trampas? Entonces las clasificamos. 4 trampas las vamos a mencionar como relacionadas con eso que llamamos el mundo. 3 trampas las vamos a relacionar con la carne. Y otras 3 trampas las vamos a relacionar con el demonio. Mundo, carne y demonio, ese es el orden que vamos a llevar. Son 10 trampas, 4, 3 y 3. 4, 3 y 3. 4 trampas tienen que ver con el mundo, 3 tienen que ver con la carne y otras 3 tienen que ver con el demonio. La verdad es que detrás de todas estas trampas finalmente está el enemigo, pero de un modo más directo o más indirecto. Cuando es un modo más indirecto hablamos del mundo y de la carne. Cuando son trampas un poco más directas, en las cuales sobresale la arrogancia del demonio, entonces esas las atribuimos específicamente a él. Pero en todas tiene que ver el enemigo malo. 4, por última vez repito, para quienes están tomando sus apuntes, me alegra mucho ver que hubo gente que fue a la tienda, compró un cuaderno y volvió. Qué bien eso. Mire, eso me satisface, eso me reconforta con la vida. Sigamos. Entonces, 4 trampas que tienen que ver con el mundo. La primera es esta frase muy sencilla: somos mayoría.
somos mayoría. Cada una de las frases que yo voy a citar en las trampas es una frase que se le dispara al católico. El católico está apenas despertando, está apenas conociendo bien su fe, está apenas tratando de ser coherente y el mundo le dispara esta frase: somos mayoría. El mundo le dispara esa frase que significa: tú eres de los pocos que piensa distinto. Somos mayoría significa: hoy todo el mundo está de acuerdo en. Somos mayoría significa: esta es la moda. Somos mayoría significa: no te vayas a quedar desfasado. Somos mayoría significa: el tren de la historia va por otro lado. Cuando uno analiza esta trampa así en frío, parece imposible que algo tan sencillo tenga tanta fuerza. Por eso hay que dar ejemplos específicos que muestren en dónde están los dientes de esta trampa. Tal vez ustedes recuerdan o saben que una de las maneras de atrapar osos, una manera extremadamente cruel, es utilizar unas especies de bocas con resorte que tienen dientes afilados a lado y lado. Se pone un cebo en el centro de esa boca, de esa tenaza que se cierra, y si el animal pone ahí el pie o mete el hocico, esto se dispara, se cierra, por supuesto produciendo un dolor absolutamente salvaje, pero atrapando al animal. Cuando yo hablo de estas trampas, yo pienso en ese modelo de trampa. Es decir, pienso en que siempre hay un cebo, pero detrás del cebo hay unos dientes oxidados y afilados que van a hundirse en nuestra humanidad. Esa es la imagen mental, esa es la imagen que yo tengo de trampa. Cebo, pero después tenaza, diente, sierra, destrucción. Entonces, ¿en qué consiste esta trampa de que somos mayoría? Somos mayoría es lo que usted siente cuando descubre que es el único tonto que cree en Dios en la universidad. Y usted empieza a sentirse desubicado. Llega un muchacho a la universidad, después de años de acompañar a los papás al grupo de oración, entra a la universidad y resulta que en la universidad empieza a darse cuenta que todo el mundo es ateo, o se dice ateo. Entonces, ¿qué es lo que ellos le están diciendo con ese ateísmo? Somos mayoría. Es decir, eres muy chiquito, eres muy débil, eres nada, no vas a lograr nada. Ese es el lenguaje del mundo. Una persona, a menos que esté muy, pero muy llena del Espíritu Santo, cuando siente esa presión social, empieza a ceder. Le doy otro ejemplo. Imaginemos el caso de una joven católica que quiere ser coherente con sus principios. Esta muchacha, pues ella quiere sentirse amada. Ella quisiera tener un novio. El primer candidato a novio resultó que tenía más manos que un pulpo. La muchacha se siente incómoda con esos manoseos y se aparta. El segundo lo llamaban el 100 pies. Y así sucesivamente. Entonces ella se va dando cuenta que realmente todos los posibles candidatos a novio, todos, por lo menos todos los que se le acercan, van con las mismas pretensiones, con los mismos deseos, con el mismo estilo. Cuando el cuarto de estos sujetos empieza a intentar sus exploraciones, esta muchacha dice: no me siento cómoda con eso, usted me respeta.
Y le dice este señor, mira, tú puedes hacer lo que quieras, pero si tú no vas a permitir una relación de confianza y de cariño, te quedarás sola, muy sola. Morirás sola. Será terrible tu soledad. Y como señal de mi despedida, aquí te dejo este champiñón. ¿Qué siente ella? Si yo insisto en mis principios, me voy a quedar sola, muy sola. Es decir, Cuzumbo será una multitud al lado mío. Eso es lo que significa esto, somos mayoría. Somos mayoría significa aquí todos pensamos así. Todas las mujeres lo hacen, todos los sacerdotes lo hacen, toda la gente moderna lo hace. Uno de los programas más asquerosos y más difundidos de la televisión norteamericana, donde tristemente actúa una mujer colombiana, se llama Familia Moderna, Modern Family. Modern Family en realidad es un programa de adoctrinamiento cultural repartido por todo el mundo. Modern Family significa, si quieres ser moderno, esto tiene que ser familia para ti. Nos están tratando de definir qué es familia. Están tratando de meterse a la cabeza tuya y a la cabeza de tu esposo y a la cabeza de tus hijos y a la cabeza de tus hijas para que todos en mayoría, en masa, digamos, eso es ser familia. Por supuesto, en la llamada Modern Family, en esa familia llamada moderna, están todas las aberraciones, están todas las incoherencias, están todas las porquerías que ellos quieren imponer en todos los países. Eso es crear mayoría, porque los que trabajan en ese proyecto que se llama reingeniería social, que no es otra cosa sino la domesticación de la mente de las masas, la gente que trabaja en reingeniería social necesitan crear mayoría, y la televisión es un gran instrumento para crear mayoría, porque la gente que llega cansada del trabajo, después de toda una jornada muy pesada, ¿qué es lo que tú quieres? Relajarte. ¿Qué implica relajarse? Bajar la guardia. Tu sentido crítico, tu capacidad de responder de un modo racional y de un modo crítico a la información que te llega, se va al piso. Estás relajado. ¿Qué es lo que tú quieres ver en la televisión a esa hora? A ver, son las 8:30 de la noche. ¿Qué quiero ver en la televisión? Un documental sobre los problemas de Europa del Este. Habrá algunas personas que sí, siempre hay gente rara. Pero la mayor parte de la gente, ¿qué es lo que quiere ver? Algo divertido, algo suave, algo light. Que puede ser una novela, que puede ser un programa como Modern Family. Y cuando entra Modern Family, tu aduana, es decir, tu capacidad de sentido crítico, tu capacidad de decir, eso no me gusta, eso va en contra de mi fe, eso no es lo que yo quiero, tu capacidad de reacción está en el piso. ¿Por qué? Porque son las 8:30 de la noche, por Dios. A las 8:30 de la noche, después de un día pesado, yo no estoy para discernir. No, simplemente me parece simpatiquísimo el amanerado ese que sale ahí, me parece simpatiquísimo el tipo ese con las cosas que sale. Y la gente tiene su sentido crítico, tiene su aduana en el piso. En este momento en el que estamos alerta, aquí estamos alerta, estamos despiertos, estamos atentos. Si en un momento como estos, aquí en una pantalla proyectáramos un capítulo de Modern Family, tú abrirías tus ojos y dirías, ¿eso es lo que están viendo mis hijos? Si te lo proyecto aquí.
Pero a las 8:30, 9 de la noche, que está uno bien cansado, a esa hora, ahí le pueden poner que fulanito ahora resultó adulterando con otra, juá. Todo es chistoso, todo es banal, todo es trivial, pero en realidad todo es veneno, o casi todo. ¿Qué es lo que pretenden programas como Modern Family? Pretenden reemplazar a programas que nosotros los viejos, ya, está bien, lo admito, soy viejo, ok. Programas que nosotros los viejos conocimos. ¿Ustedes se acuerdan de la familia Waltons? ¿Ustedes se acuerdan de la familia Ingalls? Hay mucho viejo entonces aquí. Mira, la familia Waltons y la familia Ingalls, ¿qué era lo que predicaba? Tenacidad, perseverancia, perdón, amor, fidelidad. Vamos a respetarnos, vamos a caminar juntos, vamos a salir juntos de esto. Yo vi durante muchos meses, siempre fui malo para la televisión, malísimo, pero yo vi durante muchos meses a los Waltons y a los Ingalls. Yo vi esos programas. Y de los meses que yo vi la familia Waltons no apareció nunca un adulterio, nunca. Eso no existía ahí. Siempre a luchar por la unión de la pareja, siempre a luchar por la educación de los hijos, que la pobreza no nos separe, que los problemas no nos dividan, vamos a salir juntos como familia. Ese era el mensaje. Pero muy pronto los poderosos de los imperios económicos se dieron cuenta que las familias así unidas son extraordinariamente resistentes a la manipulación del comercio, extraordinariamente resistentes a la manipulación de los principios morales, extraordinariamente resistentes a la manipulación política. Porque resulta que la primera fortaleza que tiene el ser humano, la primera fortaleza es saberse sólidamente amado por un papá y por una mamá. Este no es el espacio para repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones sobre cómo es distinto el amor de papá y el amor de mamá. Son dos amores distintos y ambos son necesarios y ambos se complementan. Entonces, cuando un ser humano ha recibido amor paterno y amor materno sólido, cuando esa persona se ha sentido amada, educada, acompañada, corregida, guiada por un amor así, es una persona muy, muy sólida. Y lograr por medio del comercio, por medio de la propaganda, por medio de la política o por medio de lo que sea, manejar a un ser humano así es muy difícil. Por eso es necesario destruir la familia, porque la familia es la que hace que la gente sea dura de cambiar. Si queremos manipular a los niños, no podemos permitir que tengan familias sólidas, porque un niño que se ha sentido amado por su papá, amado por su mamá, una niña que ha conocido amor de papá y de mamá, paciencia, cuidado, corrección, educación, fortaleza, presencia, una muchacha así es muy difícil de manipular, muy difícil, porque es una mujer que sabe lo que vale. Y una mujer que sabe cuánto vale ante Dios y ante su conciencia es muy difícil de manejar. Por eso, los grandes poderes de este mundo se dieron cuenta que no podían seguir proyectando películas bonitas como los Waltons o como los Ingalls, porque predicar ese mensaje de familia estable va en contra de la posibilidad que queremos de dominar a la gente, domesticar la gente, ponerla a que haga, consuma, piense y obedezca lo que nosotros le digamos. Por eso hay que destruir la familia. ¿Qué se hace para destruir la familia? Pues uno de los muchos recursos, vamos a ver que son bastantes, uno de los recursos es crear mayoría. Y una de las maneras de crear mayoría, ¿cuál es? Potenciar programas de televisión, particularmente series de televisión, que trivializan el amor de pareja, presentando como que todo vale, presentando como que da lo mismo, amor de hombre y hombre, mujer y mujer, mujer con dos hombres, la adúltera simpática, el hombre promiscuo, todo es chistoso, todo es banal.
Eso es muy importante y eso es muy típico de Modern Family. Es muy típico eso porque al insistir en ese mensaje, lo que se le está diciendo a la gente es: pon tu interés por encima de todo, pon tu placer por encima de todo, pon tu subjetividad por encima de todo. Y cuando la gente empieza a poner su subjetividad por encima de todo y su gusto por encima de todo, no es posible la familia. En el momento en el que un esposo pone su felicidad por encima de todo, dice: esta esposa, pues sí ha sido la esposa, pero yo me merezco otra cosa. ¿Ve? Yo me merezco otra cosa. Primero valgo yo. La predicación de ese individualismo hedonista, consumista y banal, ese hedonismo que todo lo trivializa, es fundamental, porque cuando se crea esa sensación de mayoría, cuando todo el mundo piensa así, ¿qué le sucede a las pobres chicas que tienen una idea distinta? Una chica que a sus 15 años deseaba encontrar el príncipe azul, resulta que no encuentra ni azul, ni morado, ni negro, ni rojo, de ningún color. Realmente no encuentra príncipes, lo que encuentra son truanes. Lo que encuentra son hombres que empiezan a manipularle los sentimientos. Y el lema de todos esos hombres es el título de un programa de televisión que no tiene nada que ver con esto. El lema de todos esos hombres para esa mujer es: también caerás. Y esa muchacha termina cayendo porque finalmente ella queda aplastada por la mayoría. Ella se da cuenta que todas sus amigas hacen eso. Ella se da cuenta que todas sus parientes hacen eso. Ella se da cuenta que tal vez la mamá hace eso. Ella se da cuenta que así funciona el mundo. Y llega el momento en el que ella siente que ella es la única tonta que sigue creyendo en fidelidad, virginidad y bobadas de esas. ¿Qué bobadas de esas? ¡Hagámosle! Y hagámosle, ¿qué significa? Que entra por un camino de desgracia. Eso es lo que significa. Ese es el poder del mundo. Somos mayoría. El mundo nos grita a nosotros, somos mayoría. Y ese lenguaje significa: un día vas a ser como nosotros. ¿Te crees muy pura? ¿Estás muy virgencita? ¿Te rezamos? Y aplastan a muchos. Yo solamente hago una pregunta: ¿cómo podrá una joven salvarse de eso? Si esa muchacha no tiene una experiencia de Dios sumamente fuerte, si no tiene una familia que la respalde y sobre todo una comunidad de fe que la sostenga, cae porque cae. Porque llega el momento en el que la fuerza de la mayoría la aplasta. Yo no voy a ser la tonta, ni me voy a quedar sola, muy sola. Segunda trampa del mundo. Recuerden que cada una de estas frases es lo que el mundo le grita al católico, ¿sí? Lo que el mundo le grita al católico. Al católico, la primera trampa que le grita: somos mayoría. Es decir, eres de los pocos ilusos que queda. Pero qué pesar que no has entrado en razón. Y tú todavía crees en Sagrado Corazón, confío y todas esas cosas, todavía crees en eso. Esa es la primera trampa. Segunda trampa: mira las celebridades. Las celebridades parecen un tema de revista de última categoría, parece que no fuera algo tan importante. Pero ¿sabes una cosa? Todos, y especialmente los y las adolescentes, necesitamos puntos de mira. Necesitamos modelos, referencias, y todos los necesitamos y todos los buscamos. ¿Cómo aprende uno a ser hombre? Pues entre otras cosas, tomando puntos de referencia. Entonces, en la antigüedad, un punto de referencia podría ser un gran guerrero. Gran guerrero. Soñaban los muchachos en Atenas, soñaban con ser como un Aquiles. Tenían un modelo de la fantasía o de lo que fuera. Todos necesitamos un modelo, todos.
Y a mí me llama la atención el lenguaje mentiroso, porque es mentiroso, el lenguaje mentiroso de los que le andan diciendo a los jóvenes: sé tú mismo. Mentira. Detrás del sé tú mismo siempre hay la foto de alguien, la historia de alguien, la película de alguien, el producto que alguien utiliza. ¿Por qué todos los grandes productos que entran en el comercio siempre entran patrocinados por alguna estrella? Entonces, el reloj que utiliza el futbolista, la marca de auto que utiliza el cantante, el lugar de vacaciones de la actriz de moda, ¿a dónde van los famosos a vacaciones? El ser humano tiene una gran necesidad de puntos de referencia. Todos necesitamos a dónde mirar. Durante años, la Santa Iglesia Católica presentó a la Santísima Virgen, representada en esta imagen, por ejemplo, la presentó como la gran referencia para la mujer. Ya sea que te vayas a consagrar como religiosa, ya sea que vayas a ser esposa o madre, mira a María. Ella era la referencia. En los buenos tiempos de la educación católica, y quedan todavía algunos colegios así, las religiosas se preocupaban de inculcar el amor a María en las niñas, de manera que las niñas se acostumbraran a mirar hacia la Santísima Virgen. Es posible que el modo pedagógico no fuera el más perfecto, es posible, no me aparto. Pero de todas maneras, ese era el estilo, eso era lo que se buscaba. Me llama la atención que en la casa, ahora no estoy hablando de un colegio, en la casa de Santa Catalina de Siena, el papá, que se llamaba Jacobo, tenía la costumbre en su casa de que durante el almuerzo o inmediatamente después del almuerzo se leía el santo del día. Mire esa belleza. De manera que una santa como Catalina, desde antes de poder expresarse bien con palabras, desde antes de aprender a hablar, estaba oyendo vidas de santos, vidas de santas. Es que no es posible cultivar la santidad en los niños si no es así. Mire el caso de Santa Rosa de Lima. ¿Qué pudo hacer que Rosa de Lima escogiera como esposo a Jesucristo, rechazando todas las propuestas que le pudieran llegar? Era considerada la mujer más hermosa de su ciudad en ese tiempo. Estamos hablando de finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII mejor. La mujer más hermosa de comienzos del siglo XVII en Lima. Podríamos decir la reina de belleza. ¿Por qué ella escoge a Cristo? Claro, es obra de la gracia divina. Pero ¿qué hizo la familia? Desde pequeños los papás, oye esto, tuvieron la hermosa cualidad de ver las inclinaciones piadosas de su hija. Y entonces una cosa que se le ocurrió un día a Rosa, o que estaba en su casa, fue un Vía Crucis. Y esta niña, a sus 5 o 6 años de edad, hacía el Vía Crucis en el patio de la casa, porque ahí había un Vía Crucis. Entonces ella creció viendo el ejemplo del amor de Cristo, viendo el sacrificio de Cristo, viendo la paciencia de Cristo, viendo el esfuerzo de Cristo. El ser humano siempre necesita referencias. Hay una gran campaña a nivel mundial para destruir toda referencia positiva. Prácticamente toda. Quedan muy pocos líderes. Es muy difícil encontrar líderes moralmente significativos. Realmente el Papa tiene un gran impacto, gracias a Dios, pero aparte de él es muy difícil encontrar referencias que tengan un alcance global, es muy difícil. Mire usted me va a decir que yo soy paranoico, pero no es así. Mire, observe lo siguiente. ¿Se han dado cuenta que han surgido una serie de películas que ponen a los líderes buenos a pelear entre sí?
Cuando yo era niño, cosa que sucedió el siglo pasado, cuando yo era niño, si uno iba a una película de Batman, uno sabía quién era el bueno. El bueno era Batman. ¿Y el malo quién era? Pues el malo era el Guasón o el que fuera. Había una claridad sobre el bien y el mal. Si luego la otra semana me entraba una película de Superman, yo sabía quién era el bueno. El bueno era Superman. Y el malo era Luxor o el que fuera. Pero ahora hay películas que ponen a Batman a pelear con Superman. Yo sé que cualquiera de ustedes va a decir, ay padre, pero usted sí es muy exagerado. Ahora pues también, hay peligro, pues, Batman peleando con... No te lo estoy diciendo en chiste. ¿Qué es lo que queda de una película que me presenta al bien peleando con el bien? Que en realidad no existe el bien. Así de sencillo. De eso es de lo que se trata. Una eso a la colonización ideológica que nos viene de parte del Japón, auspiciada por grandes imperios que tienen sede en el mismo Japón, pero también en Estados Unidos. Las películas que yo veía de niño, siempre cito las mismas películas porque no las cambiaron, ¿no? Y ya no las van a cambiar las que yo vi. Entonces había un personaje que se llamaba Centella. Y había un personaje que se llamaba el agente S5. Es que usted es muy joven. Yo soy viejito. Entonces miren, uno sabía que Centella era el bueno y el malo, por cierto, se llamaba Garra de Satán. Esa claridad sobre el bien y el mal es muy importante, porque esa claridad sobre el bien y el mal es la que te permite tomar una decisión en la vida. ¿De qué lado quiero estar? Sabiendo que todos fallamos. Yo no estoy diciendo que yo sea perfecto, ni mucho menos. Pero el tener una claridad sobre de qué lado está el bien o de qué lado está el mal es muy importante. Los desafío, los reto. Traten de ver los programas de dibujos animados que están viendo sus hijos. Desde la época en la que salieron, no el Pokémon Go que hay ahora, desde la época en que salieron los Pokémones hace tiempo, miren ustedes esos programas y ustedes se darán cuenta de que quién es el que vence ahí. No vence el bien, no vence tampoco necesariamente el mal. ¿Quién es el que vence ahí? El astuto. Es decir, que en el curso de mi vida, yo tengo 51 años en este momento, en el curso de mi vida, en el curso de unos, podríamos decir, unos 40, 50 años, hemos pasado de una referencia social como eran esos programas donde quedaba claro el bien y el mal, a estos otros programas que ponen a los buenos a pelear entre sí y que muestran que da lo mismo ser bueno o ser malo, porque lo único que importa es la astucia. No importa si eres bueno, no importa si eres malo, lo único que importa es ser astuto, salirte con la tuya. Por eso, en los videojuegos y por eso, en estas simulaciones que a veces se tienen a través de continentes, porque uno puede jugar con oponentes no solamente del mismo sitio, sino de otros países, lo único que interesa son cuáles son las armas que tú compras o que tú adquieres. Entonces, si tú vas a jugar uno de los que es más popular en Estados Unidos, que se llama El Mundo de la Guerra, World of War, o una cosa así. Si tú vas a jugar una cosa de esas, lo único que interesa no es que tú seas bueno o que seas malo. Lo único que interesa es que tú compres, y tienes que pagar de hecho, para ascender, que tú compres las armas necesarias para vencer a tus oponentes. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que una gran generación, una generación muy amplia de niños, de niñas y de jóvenes, han crecido con esta idea. No importa el bien, no importa el mal,
Importa ser astuto y tener las armas que se necesitan. Es lo único que importa. El bien y el mal no producen nada, no traen nada, no sirven para nada. Lo único que trae resultados es ser astuto y tener las armas que se necesitan. Toma una persona de esas y conviértela, por ejemplo, en alcalde. Por dar un ejemplo. Ese tipo o tipa, nombrado alcalde, ¿cómo crees que va a obrar? ¿Así? No importa dónde está el bien, no importa dónde está el mal. Lo único que interesa es ser astuto y conseguir las armas, que pueden ser físicas también, pero si no son armas, son estrategias, son métodos, son trampas, son recursos para salirme con la mía. Entonces, esta trampa, ¿en qué se convierte? Se convierte en una muralla que evita que surjan nuevos modos de liderazgo. ¿Por qué? Porque si una persona quiere vivir de un modo recto, si una persona quiere hacer política limpia, se va a encontrar con una muralla de personas a las que no les interesa nada lo realmente ético, no les interesa nada, ni el bien ni el mal, no les interesa nada, ni la verdad ni la mentira, porque han sido criados únicamente en la astucia y en recoger los recursos, las armas, las estrategias para salirse con la suya. Es impresionante el descaro al que llegan muchas personas de esta manera. Yo sé que estos temas son antipáticos, pero lean ustedes, si no lo han hecho, lean entrevistas a las universitarias prepago que hay en Colombia. Para las personas que nos están oyendo a través de internet y para las personas que van a ver después esta filmación, me permito explicar que en Colombia se entiende como prepago aquellas personas que en el fondo ofrecen una forma de prostitución, porque eso es prostitución, y se llama prepago porque la persona asegura una cuota, asegura un dinero primero y después ofrece unos servicios que normalmente no son solo servicios sexuales, sino que también incluyen, por ejemplo, ser dama de compañía, acompañar, lo que llaman escort. Son las acompañantes de ejecutivos o acompañantes de gente que tenga plata. Lean ustedes entrevistas a estas mujeres. También hay muchachos en ese negocio. También hay muchachos que se prostituyen, se ofrecen a homosexuales, especialmente homosexuales extranjeros. Una amiga mía estaba haciendo una pasantía en un hotel muy fino en Bogotá y me decía que de sus sufrimientos morales más fuertes era empezar a ver a partir de las 9:30, 10 de la noche, que llegaban muchachitos de cuerpo perfecto, casi adolescentes, a decir: voy para la habitación 1048. Esta está trabajando en la recepción. Llama allá, es un extranjero que está pasando unos días en Bogotá. Sí, que pase, que siga. Es un prostituto. Es un muchacho al que se le paga para que vaya allá y para que entregue su cuerpo y así gana dinero. Y entonces luego entrevistan a estos muchachos que están trabajando en la prostitución. Lo llaman prepago, repito, o a estas muchachas, muchas de ellas universitarias, y algunas de ellas dicen: este es un trabajo como cualquier otro, yo tengo que pagar mi carrera de alguna manera, así de sencillo. Así voy a pagar mi maestría, así voy a pagar mi doctorado. Es decir, me costó 50 hombres, me costó prostituirme 50, 60, 80 veces, pero pagué mi maestría y salí adelante. Ahora me entiendes la seriedad del tema del que estamos hablando. Ahora me entiendes lo que significa que se destruya la brújula moral de los niños y de los jóvenes. A ver si así me lo entiendes. Cuando se destruye la brújula moral, esta persona, ¿qué piensa? Esta persona piensa ¿qué? ¿Qué piensa? Lo único que piensa es: bueno, yo me salgo con la mía. Si para eso tengo que ir a los hoteles y ofrecerme a unos extranjeros,
Pues yo simplemente para eso utilizo el preservativo que me regaló el gobierno de Colombia, porque para eso sí nuestros gobiernos, que son gobiernos proxenetas, para eso sí están los gobiernos proxenetas, gobiernos dueños de prostíbulos. Eso es lo que hace el gobierno en la educación sexual. Para eso sí el preservativo. No, yo me protejo con preservativo. Me vendí, me entregué. Simplemente es un comercio como cualquier otro. 40, 50, 120 hombres con los que me ha acostado, he tenido sexo con ellos, y así tengo este Rolex, y así tengo el iPhone de última generación, y así tengo la ropa que yo quiero. Señores y señoras, no me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Estas no son noticias del degenerado Estados Unidos, del degenerado Inglaterra, no. Colombia, siglo XXI. Eso es lo que están haciendo. Muchos de ellos son hijos de familias que no viven en los grandes centros. Entonces los papás con gran esfuerzo buscando que el hijito llegue a la capital, buscando que la hija pueda estudiar en la capital. Y mire lo que aprendió la hijita en la capital. ¿Dónde empieza todo? En las celebridades. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita un punto de mira. Todos necesitamos a dónde mirar. Y si no estamos mirando a Dios, y si no estamos mirando a los santos, y si no estamos mirando a los grandes amigos de Jesús, como los llamaba Santa Teresa, ¿a quién estamos mirando? Pues estamos mirando a los astutos. Estamos mirando a los oportunistas. Estamos mirando a los tramposos. A esos a los que estamos mirando, a los que se salen con la suya. Tercera trampa. La tercera trampa es muy parecida a la de la mayoría. Toda la gente de tu edad lo hace. Toda la gente de tu país lo hace. En esta universidad todo el mundo lo hace. Todos los hombres hacen eso. Es muy parecido a lo de la mayoría. Lo que pasa es que lo de la mayoría es más la sociedad grande, mientras que en esta tercera trampa es tu propio mundo, tu mundo pequeño. Usted no dice que es hombre, demuestra que es hombre. Como quien dice, todos los hombres tienen que demostrar su hombría a base de ser infieles, a base de ser promiscuos, a base de violentar a la mujer, a base de, porque usted es hombre. Lo que hay detrás de esta tercera trampa es la idea de que el pecado es un recurso válido o es una etapa necesaria. Y con esa disculpa se hacen grandes daños. Todo el mundo lo hace, la gente de tu edad. Y entonces se va formando poco a poco un imaginario social en el cual nos empieza a parecer normal que los niños son caprichosos, gritones, desordenados, indisciplinados, problemáticos. Los jóvenes, ¿cómo son? Los jóvenes, pues ya todo el mundo sabe que los jóvenes son viciosos, son borrachos, son desordenados, son ruidosos, tienen sexo cada vez que pueden. Los hombres, ¿cómo son? Los hombres son infieles, los hombres son borrachos, los hombres son... Las mujeres, ¿cómo son? Son chismosas, son deprimidas, son histéricas. Y nos vamos quedando con esas ideas. Y esas ideas empiezan a hacer que se considere normal dentro de mi mundo. Dentro de mi mundo. Recuerda que la primera trampa es a nivel global. La segunda trampa es tu mundo chiquito. Date cuenta de esto que estamos diciendo. Date cuenta, por favor, la importancia de ese mensaje que viene desde Pablo VI, pasando por Juan Pablo II.
pasando por Benedicto, pasando por Francisco. ¿Cuál es ese mensaje? El cristiano tiene que aprender a vivir contracorriente. Lo que pasa es que no se puede vivir contracorriente solamente por una decisión de la voluntad o solamente por una claridad de la inteligencia. Vivir contracorriente implica una fuerza interior que es la que da el Espíritu Santo y una comunidad. Yo no me canso de repetir eso. Sin una comunidad uno se hunde. ¿Por qué? Porque si en tu mundo todas tus amigas, tu mundo pequeño, si ese mundo pequeño todo va en una dirección, es demasiado difícil oponerse. Si todo tu mundo está marcado por un determinado pecado, es muy difícil que tú no caigas en eso. Por eso dice el refrán, el que anda entre lobos a aullar aprende. Es que no se puede. El ser humano es un animal social, no podemos eso. Necesitamos. Bueno, ya eso está dicho. Cuarta trampa. La cuarta trampa tiene que ver con un sofisma muy divulgado que se expresa de varias maneras. Por ejemplo, lo moderno, lo racional, lo científico. Es impresionante el número de mentiras que se dicen con esto. Muchas personas ni siquiera sienten la necesidad de argumentar su postura. Parece que les basta únicamente decir, pero si ya estamos en el siglo XXI. Y mi respuesta siempre es, ¿y? Eso no demuestra nada. Eso no demuestra nada. O sea que usted se opone al aborto. Claro que me opongo al aborto. Pero si ya estamos en el siglo XXI, ¿usted nos quiere devolver a la Inquisición? Dime qué clase de argumento es ese. Eso no es un argumento. De un modo un poquito más formal, uno le puede responder a esa persona de la siguiente forma. En el siglo XIII era malo robar. En el siglo XVII era malo robar. En el siglo XIX era malo robar y en el siglo XXI es malo robar. O sea, ¿qué tiene que ver el siglo? Hay cosas que no cambian con los siglos. Hay cosas que pueden cambiar con los distintos tiempos. Habrá que analizarlas una por una. Pero con que tú me digas con gesto de impaciencia, abriendo ojos y diciendo, pero si ya estamos en el siglo XXI, no me has argumentado nada. Empieza a presentar tu argumento, no has dicho nada. ¿Usted admite el matrimonio de personas del mismo sexo? Claro que no. Pero si estamos en el siglo XXI, por favor, si ya se ha demostrado que hay pingüinos homosexuales. Efectivamente, hay pingüinos homosexuales. ¿Y eso qué demuestra? También hay ladrones, hay ratones asesinos. ¿Eso qué demuestra? O sea, ¿me vas a decir que el comportamiento animal es un argumento para el comportamiento humano? Eso es lo que me estás diciendo. Entonces, si hay pingüinos homosexuales o si hay panteras lesbianas, ¿eso demuestra qué exactamente? Porque los animales roban, matan, son crueles a veces, desperdician comida. Entonces, ¿qué? ¿Debo tomar eso como referencia a comportamiento humano? Explícate. Entonces, vivimos en una época en que la gente no argumenta. Suelta estas frases como si fueran frases mágicas. Estamos en el siglo XXI. Los animales son también homosexuales. Eso no demuestra nada, nada absolutamente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que hay un gorila, y gorilas hay bastantes. Si yo veo un gorila macho alfa, gorila macho alfa, el cual tiene sexo, en una semana tiene sexo con 12 gorilas hembras.
Quedan autorizados, señores, ya saben. Los gorilas lo hacen. Bien, pueden proceder ustedes. Pero realmente el tema de los gorilas no es peligroso. El tema peligroso es una araña que se llama la viuda negra. La araña conocida como viuda negra, después de que tiene sexo con el macho, lo mata. Así que los hombres quedan autorizados por el gorila macho alfa y las mujeres quedan autorizadas por la araña viuda negra. ¿Qué tiene que ver que haya pingüinos homosexuales? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué argumento es ese, por Dios? Pero la gente oye eso y dice, ay sí, yo no sabía, yo sí había notado algo. Entonces, esta cuarta trampa, ¿cuál es? La multitud de sofismas que hay en esta tierra. Entren a mi canal de YouTube cuando puedan. Mi canal en YouTube se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Dentro del buscador de mi canal de YouTube, pongan las siguientes palabras: lógica aplicada. Y van a encontrar un curso, todo un curso que yo di sobre este tema. La multitud de trampas y de sofismas que hay hoy en día. Y la gente es tonta. A la gente le dicen, se encontró, ¿sí sabe que se encontró una pareja de panteras lesbianas? Ah, no, pues eso lo explica todo. Claro, entonces hay que aprovechar, hay que aprobar el matrimonio entre lesbianas. Ya hay panteras lesbianas, está dicho todo. ¿Qué argumento es ese? Pero nuestra gente, sobre todo la mayor parte de nuestros jóvenes, no están formados en la argumentación. Y sin embargo, el problema no es solamente de argumentación. El problema es mucho más delicado. El problema es de fuerza del espíritu, por una palabra que hemos dicho varias veces: sintonía. Porque en últimas, el grave problema aquí no son las razones. El grave problema aquí es que cuando el corazón se tuerce, la cabeza lo sigue. Por eso uno justifica todo lo que a uno le gusta. Pregúntele a la persona adúltera y verá que tiene todas las razones del mundo. Todas. Es bueno formarse en argumentos para desarmar estos sofismas, pero no piensen ustedes que el problema es únicamente de razones. Este es un problema de conversión de corazones. Bueno, esos son las cuatro trampas más pegajosas, las más insidiosas del mundo. Mundo, carne y demonio. Agilicemos un poco y veamos brevemente las tres trampas que tienen que ver con la carne. Las tres tristes trampas que tienen que ver con la carne. Por supuesto, la primera es muy sencilla, es deleitable, es la tiranía del gusto. Me gusta. ¿Y por qué hiciste eso? Porque yo quería, porque me gusta. Es una trampa. Aparece en Génesis capítulo 3. Cuando Eva desobedece a Dios, una de las razones es esa. Vio que el fruto era deleitable. ¿Ve? Esa es una de las razones. Entonces el deleite, el placer. A todos los seres humanos nos gusta el placer de una manera o de otra. Y ahí hay una trampa. Y el que no esté formado cae. Trampa número 2 de la carne. Vamos llegando al final de esta enseñanza. Trampa número 2 de la carne. La comodidad. La carne tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con cómo me siento yo, tiene que ver con mi comodidad. Y el no incomodarse, el no salir de la zona de confort,
trae gravísimos daños en la vida. Porque no es solamente el no incomodarse físicamente hablando, es el no incomodarse, por ejemplo, del no querer pensar. Hay mucha gente que no quiere pensar. Hay mucha gente que no quiere cuestionarse. Jesús dice, advirtiendo a los de su generación, en la época de Noé, comían, bebían, se casaban, se emborrachaban hasta que Noé entró en el arca. Es decir, parte de la comodidad está en que uno no quiere cuestionarse. Parte de la comodidad, que por supuesto engendra pereza, parte de la pereza está en que uno no quiere cuestionarse, uno no quiere aprender de estas cosas. Uno de los grandes peligros que acechan hoy a la familia se llama ideología de género. ¿Y cuántas personas hay que no quieren saber de estos temas? Ideología de género es algo muy grave, es una desfiguración de lo que debemos afirmar sobre el ser humano, sobre su sexualidad, sobre su afectividad, sobre la pareja, sobre la familia. Es una deformación que afecta a la persona, la pareja, la familia, los niños, el futuro de la humanidad. Pero qué difícil convencer a los católicos de que salgan de su pereza, que entren a internet no para ver el último capítulo de Modern Family, que entren a internet no para ver el capítulo de la novela que me perdí ayer por estar yendo allá donde Jesús en ti confío. Qué dificultad convencer a los católicos para que le gasten tiempo para formarse. La manera de congregar a los católicos es atendiendo a sus necesidades espirituales inmediatas que se llaman sanación y liberación. Ahí sí llegan. Pero dígale a la gente, vamos a profundizar en tal tema. Y no. Yo lo he visto porque yo he tratado de ofrecer ese tipo de formación. Y la respuesta de la gente es, no, padre, le agradezco mucho, pero yo tengo muy claras mis cosas, yo tengo muy claro mi tema sobre el hombre y la mujer. Eso para otros, yo no lo necesito. Mira, yo sé que tú tienes una formación sobre esos temas, pero ¿sabes por qué sí lo necesitas? ¿Quieres que te lo diga? Sí lo necesitas por esta razón, porque necesito que conozcas otras personas y te unas con otras personas para luchar. Si no te documentas, si no conoces qué se está viviendo, cómo se está peleando, quiénes están liderando los movimientos de defensa de la familia, te vas a quedar solo en tu casa juzgando al resto del mundo, pero hundiéndote. Y ahí hay pereza. Y la carne nos vuelve muy perezosos. No queremos salir de la zona de confort. ¿A usted no le ha pasado que quiere invitar a alguien, por ejemplo, para estos encuentros, y realmente la gente no tiene nada especial que hacer? Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? Estoy ocupado. ¿Qué más les dicen? ¿Ah? No tengo tiempo. Se llama pereza. Es pereza. No queremos formarnos en estos temas. No queremos formarnos. Y eso es gravísimo, porque esa pereza significa que nos vamos volviendo un rebaño inconsciente. Un rebaño de gente inconsciente. Eso es lo que nos vamos volviendo. Tercera trampa de la carne: el buscar la seguridad del calorcito del grupo. Ustedes ya me han oído la historia, ya estoy cansado de contar la historia del padre de la pizza. Esa historia es buenísima, pero como veo que algunos hacen cara que no, se la resumo. Ustedes saben que nosotros los sacerdotes muchas veces experimentamos mucha soledad, y por consiguiente uno de sacerdote aprecia mucho cuando puede tener un pequeño grupo de amigos o de amigas. Entonces esta es la historia verídica de un sacerdote que tenía en una parroquia, tenía un pequeño grupo de parejas que eran amigos entre sí. Algunos eran novios, otros eran esposos,
y ellos compartían amablemente, entre otras cosas, con el sacerdote. El sacerdote sentía un respaldo emocional, sentía compañía y se sentía a gusto en ese grupo de parejas que se habían convertido como en su hogar emocional. No había nada escandaloso, no había nada sucio en esa relación, más bien había muchas cosas bonitas, porque era un grupo de parejas que había, entre comillas, adoptado a este padre. Todo muy bien. Un día llega él a la reunión de ese grupo de parejas y le comentan con cierta timidez: no sabemos cómo vayas a tomar esto, pero hoy estamos celebrando algo muy especial. Y es que figúrate que demos aquí nombres inventados, Pacho y Viviana, pues no sabemos cómo decirte, pero bueno, decidieron vivir juntos. Entonces fíjate, este es un sacerdote católico cuyo primero deber es evangelizar, pero tiene su seguridad emocional en ese grupito, y dentro de ese grupo le están contando que una pareja se van a dedicar a convivir. Van a convivir como si fueran marido y mujer, pero sin casarse. Así que hemos decidido que la próxima reunión es en el apartamento de ellos. No sabemos si invitarte o no, pero si quieres, tú sabes que eres bienvenido. O sea, vamos para que celebres la fornicación de ellos. Vamos para que celebres el arrejuntamiento de Pacho y Viviana. Vamos a eso. Y este sacerdote, ahí que se hace, ahí que se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que en la historia pues la versión que yo conozco de lo que le sucedió a este padre, él se dio cuenta que si él tomaba una postura demasiado clara, iba a ser interpretada como una posición demasiado ruda. Entonces, ¿qué? Pues allá llegó al apartamento de Pacho y Viviana, sabiendo que están viviendo en contra de Cristo, en contra del Evangelio, en contra de la iglesia, pero yo no me voy a quedar sin mi grupito. Cada vez que no respondemos a nuestra vocación cristiana, cada vez que le damos la espalda a nuestra fe cristiana, por no perder el cariño, por no perder la cobija emocional, por no perder el respaldo de los otros, eso se llama respeto humano y eso se llama ganó la carne. Y así nos volvemos cómplices. Por supuesto, después de que muchas generaciones de sacerdotes han empezado a admitir estas cosas, cuando se reúnen en sínodo dicen, pues da lo mismo que la gente comulgue como sea. Después de años y años de irresponsabilidad pastoral, vamos a consagrar en un documento que se puede comulgar como sea, porque de hecho eso es lo que venimos haciendo. ¿Dónde ha sucedido eso? En varios lugares de la iglesia. El país que yo conozca que está en peor condición se llama Alemania. Alemania está ordenando una cuarta parte de los sacerdotes que ordenaba hace unos pocos años. Las vocaciones se acabaron, el cristianismo ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se acabaron, porque los sacerdotes, en su gran mayoría, excepciones hay, han traicionado completamente la fe. Porque empezaron por proteger su cobija emocional. Yo no quiero perder mi grupito. Padre Nelson, ¿quiere decir que usted nos está llamando entonces a que seamos personas agresivas, a que seamos inquisidores y a que mandemos al infierno a todas esas personas? No hay que mandarlos al infierno porque ellos van solos. Lo primero es eso, no hay que mandarlos al infierno. Lo segundo, no tenemos que ser agresivos, pero sí tenemos que ser claros. Sí tenemos que respetar a las personas, pero no tenemos que respetar todo lo que hagan las personas. Y te lo demuestro de una manera muy sencilla.
Si el pecado no fuera sexual, porque es que los pecados sexuales hoy están entronizados. Todo lo que sea sexo es como intocable, como que todo es sublime, como que todo es sagrado, como que no se puede hablar de nada en contra de lo sexual, porque todo comportamiento sexual es sacrosanto en la mentira en la que vive nuestra época. Pero imagínate que la historia fuera esta. Padre, queremos invitarlo a que bendiga el laboratorio de coca que acaban de montar Pacho y Viviana. Oiga, montaron un laboratorio, no le miento, padre, 400 metros cuadrados, una producción neta de pasta de coca superior a 300 kilogramos diarios. ¿Nos acompaña la bendición? Ah, entonces, ¿por qué cuando te digo que el padre va a ir a bendecir un laboratorio de coca me manifiestas extrañeza? ¿Y por qué cuando se dice que el padre va a hacer presencia y ser cómplice en una situación de arrejuntamiento, ahí sí no? ¿Sabes por qué? Porque nuestra época sacraliza el sexo. Porque el sexo está entronizado como si fuera lo único intocable. En el comportamiento sexual nadie debe entrar, nadie debe entrar. Pues resulta que hay uno que entra y entra con poder y se llama Jesucristo. Hablemos del último, las amenazas, las trampas que están más cercanas al ataque directo del demonio. La primera es, no vas a poder. El demonio le decía eso expresamente a Santa Catalina de Siena, cuando la vio orando tanto, cuando la vio haciendo tanta penitencia, le decía una y otra vez, no vas a resistir, te voy a atacar todos los días, te voy a hacer la vida imposible, no vas a poder, no vas a resistir. Lean la vida de Catalina de Siena, lean la vida del Padre Pío. La manera como el Padre Pío era amenazado por el diablo. Te voy a perseguir, te voy a torturar, no te voy a dejar dormir, no vas a poder descansar, te voy a destruir. Ese es el demonio. Pero ya cuando el demonio llega a estos extremos es porque ya se siente perdedor. Normalmente el demonio gusta de actuar desde la sombra. Lo que le encanta al demonio es actuar escondido, que nadie se dé cuenta dónde está él. Eso es lo que le gusta al demonio. Cuando ya el demonio tiene que atacar así, como atacó al Padre Pío, cuando el demonio tiene que atacar así, como a Catalina de Siena, como al santo cura de Ars, cuando el demonio ataca así, ahí es porque ya se siente realmente derrotado. Pero ese es el ataque típico de él. No te voy a dejar tranquilo, te voy a llevar hasta enloquecerte. Así le hablaba a Santa Catalina, pero ella resistió, fundada en la sangre de Cristo, invocando el don del Espíritu Santo. Segunda trampa del demonio, muy parecida. Haré que te persigan. Haré que te persigan. O sea, no solamente yo, demonio, te voy a atacar a ti, sino haré que otros te persigan. Y no vas a aguantar la persecución, no vas a aguantar la cárcel. Acuérdense del cardenal Van Thuan, el famoso cardenal vietnamita, venerado por el Papa Juan Pablo II. No sé cuántos años pasó en prisión, más de 30, entiendo yo. Haré que te persigan, haré que te persigan. Pero repito, cuando se llega al ataque directo del demonio es cuando más tranquilidad hay que tener, porque significa que se está viendo perdido. Y la última trampa, que fue la que intentó incluso con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la última trampa? Dios te ha abandonado. Ese Dios al que intentas servir ya no te voltea a mirar. Esa fue también la manera espantosa como el demonio trató de triturar a Santa Teresa de Calcuta. ¿Quién le da un aplauso a Santa Teresa de Calcuta? La canonizan mañana. Mañana, Dios mediante, es la canonización de Santa Teresa de Calcuta. Y el demonio durante años la persiguió con esto que acabamos de decir. Dios te ha abandonado. Ni se sabe si Dios existe. Perdiste todo tu esfuerzo, así le hablaba. Años atacándola de esa manera. No pudo. El Espíritu Santo de Dios es fuerte. Hermanos, ahí tenemos un resumen de 10 de las principales trampas. Ustedes se dan cuenta que he insistido mucho más en las del mundo y en las de la carne. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes. Y porque realmente cuando el demonio empieza a mostrar la cola apestosa, cuando él muestra su aguijón de alacrán, es porque ya se siente muy derrotado. Ahí incluso es menos peligroso. Asusta más, entre comillas, pero es menos peligroso. Hay que cuidarse mucho más de lo del mundo y de lo de la carne,
porque por ahí es donde el demonio está más escondido. No se le nota tanto, pero está envenenando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.